Hoy nuevamente tengo el privilegio de traerte una porción de la palabra y quiero darte el título de esa palabra es Yo solo solté el caballo. Quiero invitarte a leer en el libro de Juan, capítulo 6, del versículo 3 en adelante. Leemos con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Y dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Padre, te doy gracias por esta palabra en esta hora, Señor. Ministra así como has ministrado en mi corazón, en cada vida, cada persona que haya de escuchar esta palabra, Señor, y que seas tú ministrando conforme, oh Dios mío, a la necesidad de nuestros corazones. Habla nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Te ha pasado que a veces dices cosas y piensas, ¿para qué la dije? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué cuando te detienes a pensar en lo que dijiste y ves que no tenía sentido, pero ahí es donde analizas y comienzas a pelear contigo mismo y dices, ¿por qué lo dije? Pero hay quien hoy quiero confrontarte precisamente con algo que le pasó a Andrés, que es lo que acabamos de leer ahorita en la palabra del Señor. Andrés le dijo a Jesús, al maestro: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos. Pero Andrés, luego de haberle dicho esas palabras al maestro, él como que se tomó un tiempo y lo pensó y dijo: más, ¿qué es esto para tanta gente? O sea, Andrés dijo: qué loco, ¿para qué dije eso? Sí, con eso no se puede, ni siquiera nosotros los discípulos nos podemos alimentar con eso. Pero es precisamente de lo que te quiero hablar en esta hora. Somos lo que cuando estamos cerca de Jesús, luego que decimos las cosas, entendemos de para qué las dijimos. Y cuando nos damos cuenta y analizamos, vemos que muchas veces detrás de una palabra que dijimos, sin entender por qué o para qué la dijimos, detrás de esa palabra hay un milagro de Jesús. Cuando lees esta porción de la palabra, si lees a Juan capítulo 6, versículo 10, entenderás que después de que Andrés dijo estas palabras, entonces el maestro dice la palabra en Juan 6:10, dice: entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. Cuando te rodeas del Maestro y cuando vives por Él y para Él, lo que piensas, lo que dices, lo que haces,
puede ser usado por Él para bendecir a otros, aun cuando no lo entiendas. Y no es que eres tú un privilegiado. O sea, en cuanto quiero que entiendas y quiero que no caigas como el burrito que llevaba al maestro y escuchaba la ovación y escuchaba que era alabado y él pretendió creer que esa alabanza era para él. No quiero que caigas en este error hoy. Quiero es decirte que cuando te rodeas del maestro, cuando vives por él y para él, cuando tus pensamientos, tu manera de vivir, tu manera de hablar, de conducirte, todo depende de Jesús. Pues allí cada cosa que haces, cada cosa que piensas, cada cosa que hablas, que a veces no entiendes por qué lo dijiste o para qué, detrás de eso pueda que haya un milagro de Dios. Aquí vemos que el maestro mandó a recostar a la gente y allí inmediatamente dice la palabra del Señor en Lucas 17:10, no hay nada de qué gloriarnos, solo entendemos que si nuestras vidas giran alrededor de Él, pues Él se va a hacer manifiesto en ella, pero solo para su gloria. Quiero leerte esa porción de Lucas 17:10 para que puedas entender de lo que estamos hablando en esta hora. Dice la palabra del Señor, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. O sea, no hay nada de qué gloriarse, solo hicimos lo que el maestro nos mandó a hacer. ¿Ok? Entonces, la gloria es solo para Él. Cada paso que damos, cada cosa que hacemos, sea por Él y para Él. Cuando pudimos esa esencia, cuando tenemos esa esencia en nuestras vidas, es porque el maestro precisamente está en nosotros. Cuando nosotros dejamos de entender que todo lo que hacemos, que todo lo que vivimos, para lo que vivimos es para Él, entonces es allí donde estamos corriendo un grave peligro, porque es ahí donde no estamos entendiendo quiénes somos o para qué nacimos. Tu mundo se llenará, déjame decirte, de falsedad, de vanidad, de vacíos. Como decía el mismo Salomón, vanidad de vanidades. Y él sí sabía de lo que hablaba, porque él mismo había recibido de Dios una sabiduría de lo alto, tan grande, y la desperdició. ¿Sabes por qué? Porque Salomón hizo todo, o mejor dicho, casi todo lo que Dios había dicho que no hiciera, pues fue lo que él hizo. Y desperdiciando así lo grande que Dios había puesto en sus manos. Y sí, Salomón continuó teniendo una sabiduría, pero ¿sabes qué? Su sabiduría ya no era la de lo alto. Su sabiduría ahora era, como dice el mismo Santiago, en Santiago 3:15, 17, su sabiduría era terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque su sabiduría no glorificaba a Dios. Vamos a leerlo un momentico en Santiago, porque quiero que puedas entender hasta dónde cayó precisamente Salomón por no haber entendido esta verdad. Dice Santiago 3:15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y cuando ves de la sabiduría de Salomón, pues cuando Dios le dijo que no debía de contaminarse, que no le gustaban que tuvieran muchos caballos, pues él buscó toda la cantidad de caballos habidos y por haber. Cuando Dios le dijo que no se uniera a mujeres extranjeras, pues él buscó todas las hijas, más bien de los reyes paganos. Y fue allí donde comenzó a traer el paganismo aún a su tierra. Entonces es allí donde nos damos cuenta que él desperdició lo que Dios había puesto en sus manos. Y como Dios es veraz y no es mentiroso, pues sí, la sabiduría permaneció en él, pero no la sabiduría de lo alto, sino la terrenal. Es por eso que quiero decirte en esta hora que vale la pena cuidar lo que Dios ha puesto en tus manos y no descuidarte y entender de que lo que tienes en tus manos no es tuyo, no te pertenece, es don de Dios. Dios es tan maravilloso que cuando sigues leyendo, después que Jesús da la orden de que todas estas personas se recuesten en el mismo libro de Juan, cuando leímos que estaban allí todos recostados ya y Dios hizo el milagro, pues quiero que puedas ver algo bonito allí. Dice la palabra del Señor de que Él los mandó a recostarse. Y dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos quería. Para Dios no era difícil, sencillamente decirle, vamos a darle gracias a Dios, multiplicar los panes y los peces y mandar a que cada uno pasara y recogiera cuanto quisiera comer de allí, los panes y los peces. Pero ¿sabes dónde está el milagro? De que no solamente era el hecho, nótese que cuando Dios te da algo, es para compartirlo. El milagro comenzó dándolo él a sus discípulos y que sus discípulos lo compartieran. Así que entiende que cuando Dios te da algo, no es para que te quedes con eso, no es para engordarte, no es para llenarte de gloria. Cuando Dios te da algo, es para compartirlo, para llevarlo a todo aquel que lo necesite. Dice que inclusive no solamente Él permitió esto, sino que cuando lees en el versículo 13 dice, recogieron pues, porque el Señor no solamente se encargó de hacer el milagro y de que primero sus discípulos recibieran para que ellos impartieran de lo recibido, sino que también dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El milagro que Dios hace no quiere que ni aún las migajas se pierdan. ¿Recuerdas la mujer sirofenicia? Que no le competía a ella recibir el milagro porque no era hija. Pues aún ella comió de esas migajas y de esas migajas recibió el milagro. Y esto lo estamos parafraseando, quiero que se entienda. O sea, que aún hasta de las migajas, de esos milagros que Dios ha puesto en nuestras manos, no es nada más solamente para ti y para los hijos, es también para todo aquel que crea, todo aquel que se quiera acercar y quiera tomar de ese milagro. Para eso fue impartido. Allí leemos
Y entendemos que qué milagro tan grande el del maestro, que si te pones a leer en el versículo 15, Jesús es tan grande que él conocía lo que ellos estaban pensando y cavilando en sus corazones. Dice el 15, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, y volvió a retirarse al monte él solo. ¿Qué más ejemplo quieres? Ahí vemos a un Jesús tan grande que no esperó la ovación, que no esperó que vinieran a elogiarlo y a decirle, oh, salve rey, qué bueno eres, maravilloso, ni aún de sus propios discípulos. Dice la palabra de Dios, porque no había llegado su hora, que él fue a la fuente, se retiró, fue solo allí a la fuente, a darle gracias a su Padre por lo que había hecho, por lo que estaba haciendo con él. Y ese es el ejemplo que muchos debemos de tomar, de que no es nada más recibir la ovación, sino ir inmediatamente a la fuente y darle gracias a Dios por lo que está haciendo con tu vida. Quiero contarte la historia de un caballo que estaba amarrado y estando amarrado, pues él quería soltarse y comenzó a tratar de hacer como soltarse, a jalonearse, pero vino un demonio y lo soltó. Y el caballo se metió en una finca de un campesino y se comió toda la siembra. Y el dueño de la finca agarró de la rabia y mató al caballo. Luego entonces el dueño del caballo fue hasta donde estaba el hombre de la finca y lo mató. Pero la mujer brava, la esposa del dueño de la finca, fue hasta donde el dueño del caballo y lo mató. Entonces el hijo, que era el dueño del caballo, fue y mató a la mujer. Entonces todos los del vecindario corrieron hasta la casa donde estaba el niño y quemaron la casa y mataron al niño. Entonces la gente le preguntó al demonio, ¿por qué hiciste todo esto? El demonio le respondió, yo solo solté el caballo. El enemigo muchas veces solo va a esperar que alguien te elogie para ver qué desata en ti, qué logra hacer en ti. Así que de ti depende si entiendes que la gloria es de Dios y que el don que se te ha sido dado es solo para glorificar el nombre de Dios, y que únicamente lo único que tienes que hacer es llegarte a la fuente y darle gracias a Dios por lo que ha hecho. Es por eso que solo queremos decirte a ti, amigo, que Cristo te ama. Dios te bendiga.